Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el ciclo de entrevistas culturales de Piensa Prensa. Ahora nos encontramos con Pedro Villagra, prolífico músico y compositor musical chileno, quien ha participado en distintas bandas nacionales como Santiago del Nuevo Extremo, Inti Illimani, Grupo Guara, entre otros. Por favor, Pedro, cuéntanos tú acerca de tu historia y trayectoria musical. Bueno, Valentina, mucho gusto y también gracias por la invitación. Es para mí un honor visitar esta radio y televisión, diría yo también. Claro. En su primera semana de vida, yo soy un seguidor ahí permanente de Piensa Prensa a través de las redes de Instagram. Entonces, tengo que decirlo que realmente me da una gran satisfacción estar acá, ser parte de este proyecto, ya sea como invitado, y contar un poco. Difícil contar una historia tan larga, pero siempre se pueden lanzar ideas que tienen que ver con el trabajo artístico. Te puedo comentar, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Yo empecé a ser músico de niño prácticamente. A la edad de 10 años yo tocaba la guitarra, cantaba y inicié una ruta que yo llamaría profesional en el trabajo musical cuando tenía 13 años ya. ¿Dónde estudiaste? Fui autodidacta hasta los 20 años aproximadamente. Nací en Contulmo, que es un pueblo que está en la Araucanía, no en la clasificación política, porque la Araucanía comprende las provincias de Cautín hacia el sur. Entonces, Contulmo pertenece a la provincia de Arauco, pero hay en el mapa hay así una lengua que baja y digamos que políticamente sería la región del Biobío. Pero en términos geográficos es plena Araucanía. Contulmo está en la cordillera de Nahuelbuta. Hermoso lugar. Y luego yo quería estudiar periodismo. Yo quería estudiar periodismo cuando estaba en el colegio, todavía tenía esa ilusión, y vino el golpe de Estado y cerraron la carrera de periodismo en Concepción, porque yo vivía en ese momento en Concepción. Entonces quedé frustrado y soy un periodista frustrado, pero de alguna manera creo que a través de la música he estado haciendo crónica. Los músicos, cuando también somos letristas, ¿no? Somos cantautores o cantores, como se llame, hacemos crónicas de la realidad. Y esas primeras crónicas en Santiago fue a través del Grupo Santiago del Nuevo Extremo, que fundamos junto a otros compañeros de universidad. El año 77. El año 77. Claro, volviendo a sacar la cabeza, yo, estando estudiando antropología en ese momento en la Universidad de Chile, la vida me trajo de vuelta a la música. Yo había tratado de no seguir con la música porque hubo situaciones dolorosas relacionadas con el ejercicio de la música. La dictadura fue implacable en castigar el arte y la música no quedó fuera de aquello. Sobre todo la música andina, ¿no? Uh-huh. Que fue perseguida por la dictadura. Cierto. Me parece. Entonces, claro, qué bonito estar acá compartiendo esto de Piensa Prensa, que más me gusta mucho el nombre. Para nosotros también es un gusto, un agrado tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde el Santiago del Nuevo Extremo y las otras bandas que has tenido? Porque has compuesto muchas bandas. Sí. Que nos cuentes más o menos cómo ha sido ese desarrollo, ese trabajo. Ha sido muy bello, y también yo diría que hay un desorden en esto. Siempre se habla de las carreras exitosas de los artistas. Yo tuve mi éxito muy pronto, en el sentido de que si traducimos éxito como fama, con Santiago Nuevo Extremo a los 20 años recorrimos el mundo, porque el trabajo se proyectó con mucha potencia y nos llevó a tocar en las principales salas del mundo, las salas más importantes. Esa suerte
a mí me asombra siempre haberla tenido. Y posteriormente volví a hacer esos circuitos con Inti Illimani, porque yo me había ido a vivir a Alemania a fines de la dictadura y comienzos de la pseudodemocracia. Estaba radicado en Colonia, Alemania, y fui invitado por el grupo Inti Illimani el año 95 y volví a Chile gracias a ellos. Para seguir viajando mucho y también de alguna forma para quedarme, lo cual agradezco y valoro muchísimo. Y todo ese itinerario ha significado la creación de nuevos proyectos. Cuando yo volví a Chile regresando a Alemania, cancelé un proyecto que tenía ya personal que se llamaba Kunza, con Z, que era mi música en ese momento jazz latino, por así decirlo, o Latin jazz. Entonces, cuando volví a Chile, refundé una agrupación con esas características y la llamé La Pedro Band. De alguna forma como para establecer de que estaba haciendo mis propias ideas y las quería ejecutar sin tener que transar mucho en un colectivo donde la dinámica es diferente. Yo acá sería el director, ¿no? Yeah. Y así fue. Hemos editado muchísimos discos, les traje acá algunos y, por ejemplo, este sería el 9º disco en plan solista mío, que se llama Fáciles de Piel, con La Pedro Band que te nombré. Yeah. Y este sería el 9º como Pedro Villagra, que se llama Dominio Público, es el más nuevo. Yeah. Dominio Público, donde yo incluyo temas clásicos de la música popular, donde yo grabé las versiones originales y volví a hacer unas nuevas versiones de esto. Entonces aparecen temas como María Canela, Inti Illimani, A Mi Ciudad, Charagua de Víctor Jara. Como una juguera. Exactamente. Y Dominio Público con K, porque claro, es un título, ¿no? Que es para confundirlo con el dominio público, pero es una metáfora de la música que ya está en el aire. Ah, ya. Eso es más o menos la idea. Y queremos preguntarte acerca de tu proyecto de ahora, de tu disco, que nos hables, por favor, que nos cuentes Sí. en qué consiste Ok. tus últimos discos. Estoy trabajando en un nuevo material. ¿Ya? En realidad hay dos proyectos de disco. Uno es el 10º disco solista mío. ¿De cuál de todas tus bandas? ¿Pedro Band? Esto es Pedro Villagra. Ya. Pedro Villagra, propiamente tal. Que tiene mucha carga en el sentido de que hay muchos contenidos ahí y estoy esperando el momento propicio. Postulé ahora al Fondar y quedé en lista de espera, lo cual es terrible. Sin comentarios. Además porque hicieron una selección muy breve, o sea, por la región metropolitana quedaron 3 o 4 proyectos elegidos. Entonces, en la rama la cual yo postulé, Sí. es poco. Entonces, pero yo lo voy a hacer igual. O sea, varios de mis discos los he hecho con los fondos concursables y la mayoría lo he hecho en forma independiente. Entonces, estoy juntando un poco la energía y los recursos para hacer la producción y eso, este disco que viene muy bello porque es un poco la historia de vida, ¿no? Son 10 discos. Condensa sería el en 10º. Claro, Es todo nuevo, pero como que tiene toda esa información. Y el otro disco en paralelo que va a salir antes es un disco en vivo que lo grabamos el año pasado con Kyuji Hayashida, que es un guitarrista de rock, que fue el guitarrista de Charly García hasta el día de hoy. O sea, un músico muy importante y hemos estado trabajando con él en vivo y tenemos este registro que está muy lindo y lo vamos a editar y muy pronto va a estar ahí en las nubes. Pronto va a estar. Sí. Y este otro disco que nos decías. Sí, Dominio Público. Cuéntanos un poco en qué consiste. Claro, Dominio Público tiene un poco yo diría, la reflexión y la atmósfera de lo que fueron los 50 años de conmemoración del golpe de Estado.
Yeah. Lo que significó ese hecho para la cultura chilena, donde se realizó un rescate de todo lo que ha sido, ¿no? esta historia de 50 años, de lo que ha significado. Todavía estamos en esa reflexión. Todavía. Y este disco fue editado poco antes, lo lancé a fines del 2022. Ya. Entonces ya estaba hecho. De los 50. Sí, y de hecho tocamos acá en algunos actos con la Banda de la Memoria unos temas que están incluidos en este disco. Porque la Banda de la Memoria es otro proyecto con el que estamos trabajando que está integrado por músicos que fueron de Santiago Nuevo Extremo, de Quilapayún, de Fulano, electrodomésticos, de Los Tres, en fin. Es un proyecto muy interesante, con muy buenos artistas, y vamos a tocar con ese proyecto el día 5 de mayo en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, por ejemplo, ¿ya? Para nombrar un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero estábamos hablando de este disco y está también acá, por ejemplo, Angelita Buenhumán, que es una canción hermosa, compuesta por Víctor Jara y en la cual yo participé de alguna forma como siendo niño, porque Víctor era amigo de mi familia y conoció a Angelita Buenhumán gracias a nosotros, porque yo soy antropólogo de niño. No, por vivir en la Araucanía, entonces Angelita Buenhumán era una tejedora muy querida en la vecindad, y todo ese encuentro, la historia de la canción se produjo en el núcleo de mi familia. Entonces por eso también está incluida acá una versión mía de Angelita Buenhumán. Qué hermosa historia, sí. Ángel. Yo hace poquito leí el libro de Joan, sí, en donde ella también relata todo el proceso que tuvo con Víctor y cuando conocieron a Angelita. Exacto. Sí, qué hermoso. Sí. Ahí está, tiene que ver con esa historia, que figura anónimo, porque Joan, para proteger a las personas, no daba nombres y cambiaba algunas cosas en esa época, cuando el libro se publicó, ya, por razones obvias. Por supuesto. Bueno, hablando de eso, preguntarte qué opinas hoy en día de lo que está pasando hoy en Chile, en cuanto a la cultura, las artes, al Estado, lo que está sucediendo. ¿Cómo ves? Tú como artista. Sí, mira, el artista tiene una forma especial de leer la realidad siempre, que puede ser incluso considerado un defecto, en el sentido de que el arte siempre involucra una respuesta. Si hay una realidad dada donde se está reprimiendo a las personas, donde se está coartando los derechos de esas personas, el artista siempre va a abordar esa realidad con una luz, con una propuesta para que esa situación pueda cambiar. Entonces, es difícil ser objetivo cuando uno está un poco dando un salto hacia adelante, junto con estar focalizado en esto que está pasando, también tener la capacidad de adelantarse y decir, pero esto puede ser de otra forma. ¿Te fijas? Entonces, se podría decir que el panorama es desolador, pero siempre ha sido así, en el sentido de que hay dos soledades. Tiene mucho que ver también con lo de esa canción. Hay dos soledades, la soledad individual y la soledad del cosmos, porque cuando la situación, esta patología y esta enfermedad abarca una sociedad completa y más allá de la sociedad y las fronteras de los países, podría decir que está en un planeta que está enfermo. Entonces estamos hablando de una soledad que es del cosmos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ir también dar ese salto y pensar que lo que queremos proponer como solución y como alternativa tiene que ser cósmica, tiene que ser mágica. Y ahí está Angelita Buenhumán. O sea, pero la respuesta va a ser siempre nuestra. La respuesta nosotros la tenemos que descubrir. Y el arte es una herramienta es una llave para poder abrir
puertas que las preguntas nos generan, ¿no? Sí, es muy fácil decir ahora está todo mal, si yo pongo las noticias y es puras calamidades, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos al Mapocho? No podemos renunciar a esto que ya venimos haciendo hace tanto tiempo. Esto no va a quedar en el vacío, porque para eso existen, por ejemplo, plataformas como esta radio, ¿no? Sí. O como el escenario que está afuera en la calle, o como la comunidad y el barrio que se organiza. Siempre va a haber una respuesta para las cosas. Tenemos que luchar para no dejar de verlas. Bien. Queremos saber ahora tus proyectos actuales. Sí. ¿Dónde te vas a presentar? ¿En qué lugares? Para que las personas que vean esto puedan conocerte y puedan acudir a tu... Claro. Me estoy presentando bastante con mi trío. Estoy funcionando con un trío integrado por María Cuña en percusión y Rodrigo Alvarado en guitarra jazz. Yeah. Y el que habla en vientos y guitarra también y voz. ¿Cómo se llama ese trío? Pedro Villagra Trío. Ya. Sí. Ese es el trío, el cabeza de serie que tengo yo ahí en este momento, porque es mi proyecto personal, pero colaboro también con varios otros grupos. Por ejemplo, mañana viernes vamos a tocar con Matu y la Tribu en el espacio Plectrum, acá en el barrio Mata, que es un lugar muy bonito. El día martes 9 vamos a tocar con Miloska Banda, que es otra band líder, una chica que canta y compone también, en La Maestra Vida. ¿Ya? Participas de muchas bandas. Sí. Estos son gente joven. La Matu es una música ítalo-finlandesa que tiene una agrupación de música latina acá en Chile. Está muy bonito ese trabajo. La Miloska también, mismo género, música latinoamericana. Y el domingo 5 de mayo estaremos con la Banda de la Memoria en el Manuel de Salas, con los integrantes que no sé si nombré, Jorge Campo, Cuti Astes, Edita Rojas, que toca batería, Ismael Odó, también otro músico. Entonces ese proyecto también está funcionando y son diferentes generaciones. Así que no he dejado esto de ser colaborador de proyectos interesantes que me gusta mucho, aportar ahí como vientista sobre todo y como compositor. Y bueno, la energía está y sobre todo está el talento de todos los colegas y los colegas. Así se ve. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención que salía en las descripciones de tu biografía, es que tú introdujiste el sonido del saxofón a la música folclórica o tradicional. ¿Qué de cierto es eso? Sí, un poco porque con el grupo Guara trabajamos intensamente en la búsqueda de timbres, sonoridades, y lo que creamos fue una combinación de folclore, jazz, que yo lo llamaría fusión, pero una fusión bien futurista. Porque hasta el día de hoy, si tú pones el grupo Guara, es impresionante la sonoridad. Es algo que es muy especial y yo diría muy avanzado para la época, que ya ha pasado varias décadas. Estamos hablando de 1977, por ahí, ¿no? Claro, 70, desde ahí hasta abarcando los años 80, claro, esa es como la base, ¿sí? Ya. O sea, la fusión para ti, ¿qué sería la fusión para ti musical? La fusión es la curiosidad llevada a la práctica de atreverse al ensayo-error. A decir, y si mezclo esto con esto, es como la cocina, ¿no? Claro, como habíamos dicho, la mezcla. Es como el arte culinario. Entonces tú dices, ¿y qué pasará si yo mezclo esto con esto? Nadie lo ha hecho. No, pero eso no se hace. No importa, yo voy a hacer igual. Y sí, se puede. Aparecen cosas maravillosas. Entonces, porque el arte es libre. El arte es libre y nos libera. O sea, ahí está la clave del asunto, ¿no? El arte es un ejercicio
al mismo tiempo es una terapia. Puede ser muy funcional. Sirve para ir a tocar en un matrimonio, en una fiesta, pero al mismo tiempo también es una búsqueda y un camino. Y un camino maravilloso que le hace bien a todo el mundo. La música es realmente maravillosa. Bueno, muchas gracias, Pedro, por haberte dado el tiempo de haber venido para acá y habernos contado un poco más de tu vida, de tu experiencia, de tan prolífica trayectoria Valentina musical. Muchas gracias a ustedes. Así que vamos con todo aguante ahí. Piensa Prensa. Felicidades entonces por el estreno también de la radio, TV. Orgulloso de tenerte aquí como el primer entrevistado del ciclo de entrevistas. Un honor, cultural. un honor. Nos veremos luego. Muchas gracias. Ok.